Listo. Vamos a ver preguntitas. A ver, jóvenes. Dice, elija los cambios demográficos que se relacionen con el planteamiento del texto. Para lo cual, primero, ojo, primero, leer y entender bien qué dice el texto. La mujer y la dinámica social. Entonces, ¿de qué va a tratar el texto? Ojo, aquí apliquemos un poquito de lo que hemos visto en lengua. El título me dice y me guía que vamos a hablar de la mujer. ¿Qué papel juega la mujer? Pero de acuerdo al texto, porque me dice el planteamiento del texto. Ojo, el planteamiento hay que estar pendiente. Dice, en el mercado laboral, muy bien, la población femenina, entonces cuando yo digo la población femenina, ¿a qué estoy haciendo referencia? Más que nada, entonces, a la mujer. Muy bien. Dice, se ha incrementado, entonces, ha aumentado, es más, ¿no es cierto? Dentro de la población económicamente activa o denominada PEA. Muy bien. Esta preguntita ya es hasta un poco antigua, pero aún así nos sirve con el planteamiento que ahora se maneja la famosa CNCID, porque estamos destacando justamente el rol de la mujer, porque me dice, representa ahora el 80% de las mismas, desde el 2001 hasta el 2010. Muy bien. Nos permite visibilizar el rol femenino, eso hay que distinguir. El rol, el papel que juega la persona en la sociedad. ¿Qué rol juegan ustedes? ¿Qué rol tienen ustedes? Pueden decirme el de hijos o hijas, el de hermanos, primos, amigos, enamorados, los mejores amigos, ya los best friends, como me están colocando acá, sí, correcto, ya. Las befas, dice, sí, ya, muy bien. Ese es un rol. ¿Qué papel jugamos en la sociedad actual? Por eso cuando me dice en la actualidad, mejor dicho, perdón, se ha modificado ese rol en la sociedad. Por eso en la actualidad existe un gran número de profesionales capacitadas en labores tradicionalmente asociadas al hombre. Ya no son solo aspectos del hombre, la mujer también interviene ahí. Ojo, vamos a leer las opciones, porque dice, ¿qué cambios se han dado a partir del rol femenino en la sociedad? Aumento en la tasa de natalidad. O sea, hay más nacimientos ahora. Siempre que veamos esto de la natalidad, perdón, me salió mal. Bueno, son los nacimientos, ¿sí? Los nacimientos. Muy bien. Cuando me dice los nacimientos, ojo, hay que analizarlos correctamente. De acuerdo al texto, ¿hay más nacimientos? ¿La mujer se dedica a eso o se ha dado prioridad más a qué? Al mercado laboral. Entonces, esto del aumento en la tasa de natalidad, más nacimientos, no. Ya, me dice los embarazos en adolescentes. Ojo, me dice la mujer en general, no solo me dice a un sector de la población, sino el conjunto de todo lo que representa a las mujeres. Ojo. Y es muy buena pregunta de la compañera, ¿sí? Reducción en la tasa de fecundidad. Entonces aquí estamos hablando de embarazos, perdón. Embarazos, ¿ya? Embarazos. Muy bien. Cuando digo los embarazos, eh, tomarán en consideración esto. Si hay menos nacimientos, ¿hay menos embarazos? Sí, entonces la 2 es una opción válida, viable, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí estamos bien. Si yo voy a analizar esto, opciones que tenían el literal 1, yo ya puedo descartarlos automáticamente. Correcto. Entonces, opciones que tengan 2. Tenemos la C y la D. Entonces, tendríamos que analizar el 3 y el 4.
Si me dice reducción en la edad media de las mujeres para ser madres o el aumento de la edad en que las mujeres contraen matrimonio. Bueno, algunas personas, algunos compañeros ya me dicen, correcto, la de el aumento. Ahora se casan, dice, a mayor edad. Antes se casaban a los 18 años. Hay que ser conscientes, ya estaban casadas y tenían hijas o hijos de algunas mujeres. Ya, mis abuelitas dicen, sí, estamos de acuerdo, estamos bien. Porque cuando me dice reducción en la edad media de las mujeres para ser madres, me quiere o me está indicando que son más jóvenes. Si antes tenían hijos a los 18, entonces ahora todas, mejor dicho, no todas, la mayoría de las mujeres ya tiene hijos 17, 15 años. Esa es la gran pregunta aquí, jóvenes. Entonces, sí, correcto, como me dicen, no. Eso, mi abuelita. Ya, correcto. Dice, podríamos decir las personas, en nuestras abuelitas por poco ya tenían hijos a los 17, 18 años. Sí, pero vean, esto es de acuerdo al texto que nos está planteando. Porque dice, ¿a qué le van a dar prioridad? ¿Van a ser madres o se van a insertar en el mercado laboral? ¿Qué me dice? Entonces, en el mercado laboral es la prioridad. Entonces, por eso el aumento en la edad en la que contraen matrimonio. Ahora dice, es a partir de los 27 años en adelante. Comienzan las mujeres a contraer matrimonio. De acuerdo a algunas estadísticas, así dice. Ahora sería de ir comprobando o ver si es en realidad. Bueno, vamos a ver, ¿qué me dicen? Uno de uno, dice. Muy bien, correcto. Estamos bien. Bueno, uno se ha equivocado. No hay problema, no hay problema. Nos recuperamos en la próxima, jovenazos. Vamos a ver. Vamos a la siguiente. ¿Alguna duda, algún problema aquí? Ya. Listo. Vamos a la siguiente. Dice, con base en el texto, vamos, perdón, eh, las llamadas al celular, perdón. Ya. Vamos a la siguiente. Dice, con base en el texto, en este caso, identifique, dice, el pueblo que dio origen al aporte descrito. Una declaración de derechos específicos para este pueblo abrió espacios importantes para que se desarrolle un conjunto de normas, procedimientos y prácticas que regulan la convivencia de la sociedad. A ver, algunos ya me ponen quichuas, otros ponen indígenas. Estamos a la mitad. Vamos a ver qué más. Por tanto, los problemas dentro de su territorio se pueden resolver en sus propias instancias. Ojo, si ya me dice problemas, ojo, problemas que se pueden resolver bajo sus propias instancias, estaríamos haciendo referencia a un conjunto de leyes o normas propias de la misma comunidad. Pongamos las leyes. Ya dije una palabrita clave, comunidad. Por eso dice, aplicando sus propios valores y normas. ¿Quién está o qué grupo está garantizado sus tradiciones dentro de la Constitución del Ecuador? Montubios tienen sus derechos, pero no tienen sus propias leyes. Hemos escuchado hablar sobre la famosa, perdón, justicia indígena. Los indígenas tienen sus tradiciones, sus valores, sus costumbres. En este caso, toman las decisiones correspondientes para resolver los inconvenientes que se dan en su jurisdicción o dentro de sus territorios. No quiero decir que con ello los otros grupos en el Ecuador no tengan derechos, cuidado, sí tienen derechos, pero una reglamentación conforme a la ley o a la justicia está, dice, dada a los indígenas. Cuidado, los quichuas son parte de indígenas. Ojo,
Bueno, dos de dos, dicen. Una ya por fin. Ya, listo. Vamos avanzando un poquito más jóvenes. Ahora sí ya tenemos una noción. Veíamos fechas. Si me dicen la década de 1980, ahora les pido otra vez la respuesta. Correcto. Algunos ya la mayoría ya se me está poniendo, dice el auge petrolero. ¿Por qué el auge petrolero? Vemos a qué sectores de la población o a qué sectores del Ecuador ha migrado la población, perdón. En este caso, Galápagos han migrado un poco, el Guayas apenas un 16%, pero han dejado Imbabura, Loja y los ríos, dice, tiene una relación negativa, Manabí también. Entonces, ¿se han ido a qué? A Napo vemos un crecimiento de la población. Zamora Chinchipe también. Pastaza vemos en crecimiento, correcto. Y aquí vemos en negativo. Y sí, como me está colocando Joseph acá, en este caso, Manabí es la provincia tonera, sí, correcto. Dejan eso. ¿Y estaría dentro de los booms económicos? Correcto, sí, estaría dentro de los booms económicos, correcto. Bueno, aquí sí nos hemos demorado, es pero más para tener unas ideas generales, básicas. Ojo. Vamos a ver aquí, la Guerra Fría. Ya decíamos, la Guerra Fría se da desde 1945 hasta 1989 o 1991. Muy bien. Ahora, son impactos del proceso histórico descrito en América Latina, excepto las consecuencias de la Guerra Fría en América Latina, perdón, no Latina, perdón, sí, me estoy trabando desde la clase de literatura, perdón, la emoción jóvenes. Gracias, gracias. Vamos a ver. Dice, hace referencia a un periodo de la historia mundial en el que estuvo marcado por tensiones entre potencias mundiales que buscaba la expansión de sus modelos a otros países. ¿Qué modelos? El capitalismo y el comunismo, ¿no es cierto? Ahora, dice, a través de distintos mecanismos o diversos mecanismos como la intervención política interna y la entrega de ayuda para fortalecer el aparato productivo, entre otros. Vamos a ver, triunfo de la Revolución Cubana liderada por los hermanos Castro, ¿es influencia de la Guerra Fría? Sí, porque en este caso, ¿qué sucede? Tienen una tendencia de izquierda, en este caso, eliminar, dice, el capitalismo que tanto mal le ha hecho a la isla y fue reemplazado por el comunismo, auspiciado hasta cierto punto por la Unión Soviética. Cuando triunfa la Revolución Cubana, los hermanos Castro forman grandes relaciones comerciales con la Unión Soviética. El mismo Ernesto Guevara de la Serna, o el Che Guevara, como le conocemos la mayoría, que hizo acuerdos, firmó acuerdos comerciales. ¿Qué producto me dice ahí? Firmaron entre... Ya, la caña de azúcar. Sí, estoy leyendo el comentario, me dice que no necesitaban caña de azúcar, pero en realidad se firmó porque entre los países de tendencias de izquierda tienen esa noción de ayudarse económicamente hasta cierto punto. Surgen, ojo, surgen grupos subversivos en la región como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, Alfaro Vive Carajo, entre otros. En este caso, grupos en contra del capitalismo. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? ¿Se interviene en la política interna? Sí. Las FARC, más de 50 años en la lucha, en este caso armada, apenas un par de años fue eh, relación netamente solo política, pero volvieron a las armas. Entonces, estas dos sí van. Ojo, me dice, excepto qué proceso histórico no se relaciona con la Guerra Fría y su intervención o su influencia en América Latina. Se establece el Plan Cóndor en la región, el Plan Cóndor que decíamos, eliminar los gobiernos de tendencia de izquierda. Recuerden cuando veíamos nosotros en el tema de el, eh, el retorno a la democracia.
la dictadura militar en el Ecuador, con el general Guillermo Rodríguez Lara. Correcto, fue un gobierno que apoyó las tendencias estadounidenses, aparte del famoso Plan Marshall, que en algunos me estaban mencionando en su momento, pero el Plan Marshall no vamos a tocarle ahorita. Vamos a hablar más del Plan Cóndor. Recuerden, dictaduras establecidas, Augusto Pinochet en Chile, la muerte de Salvador Allende y otros sucesos más. El grupo sandinista en Centroamérica. Muy bien. Y sí, aquí la mayoría me estaba diciendo la D, porque me dice división de un país por 4 décadas entre República Democrática y otra federal. La división, dice en este caso, en República Democrática y Federal, hagamos referencia a lo siguiente. ¿Cuándo se divide Alemania? Eso es, dice después de la guerra, pero me dice el caso concreto, América Latina, ahí estaba la trampa. Dice, dentro de América Latina, y esto estamos hablando de Alemania, sí es un suceso dentro de la Guerra Fría, pero no es en América Latina, ese es en Europa. Cuidado, jóvenes. Una pequeña trampa, cayeron algunos. No hay problema. Vamos a la siguiente. Relaciona la época histórica con el rol de la mujer. Colonia y la sociedad actual. Vamos a ver. Si me dice la colonia, veamos 1A, que hay dos opciones, dice. Cuidadora de los templos en la colonia, la mujer se dedicaba a cuidar los templos. No, en realidad no. A ver si me ayuda María José, que es un gusto verla ya se ha conectado. Se perdió la última parte de literatura, verán. Hay que igualarse, no hay problema. Y ahora, veamos acá 1C y 1B. Dice, la mujer, el rol era la participación activa en la vida pública. En realidad no. La mujer a qué se dedicaba, dice. Simplemente ligado a los oficios domésticos. Y en la sociedad actual, participación activa en la vida pública, sí. Sí, un saludo, María José, un gustazo. Vamos avanzando un poquito más. Con base en el texto, seleccione las causas de la Revolución Francesa. Tenemos aquí una fecha bastante fácil, la Revolución Francesa, 1789, 789. Busquen formas de relacionar jóvenes. Siguiente. Eh, sí, ya sí, mañana ya tenemos la clase normal con la cámara. Sí, jóvenes. Disculparán, tuve un pequeño inconveniente en la clase de hoy. Ya para mañana ya está arreglado, pero sí. Vamos a ver. ¿Cuáles son los ideales de la Revolución Francesa? Los tres ideales que nos han planteado. Igualdad, libertad y fraternidad. Pero dice libertad primerito para algunos, yo digo la igualdad porque buscan, digo que no exista esa división. Yo sé que las riquezas en esa época estaban apenas para un 3%, que la iglesia, que la monarquía, entre otras cosas más. Correcto, sí, yo estoy de acuerdo, pero eso hay que considerar, que buscaban que no solamente por línea de sangre se siga manteniendo el poder, sino sea el poder radique en el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Eso es lo importante aquí en la Revolución Francesa, joven. ¿Sí? Eh, sí, dígame, Paul, nomás, dígame. Dígame, Paul. Preguntan. Ya. Dice, a ver, les leo si es que no han visto la pregunta todos. ¿Por qué la Revolución Francesa es un hito importante en la historia?
Si vamos a eso, marca la nueva forma se plantea una nueva forma de manejarse en la sociedad, así planteemos, porque ya no estamos en esa relación de que una persona, ya sea por apellido, por relación de sangre o característica particular, sea quien domine a otras, sino que sea, dice, la sociedad quien elija a sus representantes, la mejor opción elija el pueblo o el conjunto de personas. Por eso aquí vemos que recién el hombre comienza a tener em, esa transformación hacia qué, hacia un nuevo estilo de vida, manejarse dentro de la misma sociedad, regulándose a sí mismo. Las personas ayudarán a regularse, por eso se establece los famosos derechos humanos. Si nosotros analizamos, dice, ¿cuáles fueron causas de la Revolución Francesa? El surgimiento de la escuela de pensamiento liberal, producida en Inglaterra en el siglo XVII, sí, ya el pensamiento liberal desde esta misma nos dice. Si nos vamos a opciones, no he reducido mucho, tendría, vean, tengo la única que puedo descartar, la B. Veamos. Si yo digo ahora, la ilustración como movimiento intelectual que postuló a la razón era lo más importante. Como base del progreso, la razón y el pensamiento liberal están relacionados directamente. Si yo ya digo que la uno y la 2 son opciones, entonces tengo una respuesta. Veamos la 4. El abuso y el poder y la existencia de clases sociales privilegiadas propias del sistema feudal. Recuerden cuando veíamos que era feudalismo, esa relación de el poder se basa en la tierra. Ojo, en las grandes extensiones de tierra, el latifundio decíamos en su momento. Esas son causas, porque si yo pongo acá la 3 y la 5, movilización eh, insurreccional, perdón, obrera, en la que tomaron el poder por el lapso de 2 meses, ¿eso es una causa o una consecuencia de la Revolución Francesa? Eso es una consecuencia, ojo, no estamos en consecuencias, causas. ¿Por qué se dio? El por qué. Porque surge este pensamiento liberal, el movimiento que postula la razón como lo más importante para avanzar en sociedad. Y ese grupo que está cansado de las personas que dominan lo que es las tierras. ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando un poco, vamos. Nos faltan 20 preguntas más. No, mentira, mentira. Hagamos unas tres citas más, ¿ya? Tres más, hagamos, tres más, ya. Sí, tres palabritas. Vamos a ver, jóvenes, me ayudan con las 7. Les voy a dar un tiempito para que puedan revisar la materia, ¿sí? Léanle nomás y ya vamos a ver. TikTok, TikTok, jóvenes, vamos, vamos. La A me dicen algunos, otros la C. Vamos a ver. Está a medias. A ver. Ojo, recuerden el chat con respeto, jóvenes. Pueden decir en chiste, yo sé que se llevan todo, pero cuidando un poquito esas palabras. No, no me gusta que utilicen tonto, ¿sí? Más que nada, digo por el respeto, ¿sí? Ojo. Ya, vamos avanzando. Verán. Estamos de acuerdo que es la minga porque dice, de acuerdo al texto, durante la etapa precolombina, los incas y algunos pueblos andinos aplicaron un sistema de trabajo basado en el beneficio del conjunto social. Esta forma de trabajo, conocida como minga, me dicen, fue uno de los pilares de la organización de los ayllus, o sea, el trabajo comunitario. Ahora, siguiente parte, vamos a analizar.
Así el esfuerzo individual sería como retribución a lo que los demás hacían por el grupo. En este sentido, la cooperación o la reciprocidad era indispensable. Dicha actividad podría darse en cualquier... A ver, la minga se sobreentiende que es un trabajo comunitario. Ojo, ¿no es cierto? En comunidad es la cooperación. Está dentro de la misma palabra. Entonces, nosotros lo que deberíamos destacar aquí, en realidad, es la reciprocidad. ¿Por qué digo la reciprocidad? Más que nada, el ayudo mutuo, la reciprocidad. ¿Quién necesita? ¿Aquí somos recíprocos? Sí. En el grupo que hemos creado aquí del centro, ¿tenemos alguna duda? Muy bien. Este ejercicio, ayúdenme a resolver. ¿Quién me ayuda? Recuerden, yo les mandé un ejercicio de las series de Fibonacci y no recuerdo bien, pero tenía otro método y sacó más rápido que yo. Y es válido, está bien. Esa es la reciprocidad. Ahora, profe, ayúdeme. Él me ayudó con ese tema y yo le ayudé con cuál. Con el de sociales, que estaba confundido. Si no estoy muy mal, creo que era Michael. No, si me ayudan, pero de eso se trata la reciprocidad. Tomarán mucho en cuenta. Cooperación, ayudar. La reciprocidad, ayudarse mutuamente. ¿Sí? Vamos a ver. La 8 jóvenes. Ya algunos ya hayan leído, ya tenían que darme la respuesta también. A ver, de la 8, ¿qué me dicen? Ujujú. Muy bien. Me dice acá la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuántas generaciones de derechos humanos tenemos? Que ya 3, correcto. Pero verán, lean cómo me dice acá, con base en el texto, identifique el antecedente histórico que suscitó, la Declaración de los Derechos Humanos o de los derechos descritos. La D, dicen, la B. Estamos a medias. Vamos a ver. Yo les aclaro aquí. Primero, ya nos habló de los derechos, dice, individuales, económicos, derechos de segunda generación que surgían cuando, a partir de la revolución industrial, ¿no es cierto? Los derechos económicos, digo acá, sociales, los políticos o de primera generación. Ahí me decían el derecho a la vida, entre otras cosas más. Correcto, ¿qué más jóvenes? A ver, ya nada. Ya nada, jóvenes. Vamos a ver. Sí, estamos viendo las de tercera generación. Correcto, tercera generación después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver. Si me dice acá, todo este conjunto dice, todo esto con el objetivo de preservar la paz a nivel global y prevenir holocaustos y genocidios. ¿En dónde se dan esos holocaustos y genocidios? ¿Qué antecedente histórico para evitar esto? ¿En dónde? Correcto, la B. Sí. Ellos verán, aquí les digo la trampa cuál es. El derecho a la paz estamos de acuerdo que es, y la autodeterminación decíamos que era de tercera generación, pero me dice el antecedente histórico. Ojo, no me dice eh, qué derechos o a qué generación pertenece. ¿Qué antecedente histórico para declarar ese derecho humano? ¿Qué sucedió antes? Ojo, ¿qué sucedió antes para yo poder hacer ese derecho? Eso es lo que me está queriendo plantear. ¿Alguna duda? ¿Qué me dicen? Más claro, dicen, ya. Seguro, ninguna pregunta.
La guerra de los 100 años es 116 años en realidad. Recuerden el video que estábamos viendo de la Edad Media, de carácter feudal, entre Inglaterra y Francia. Muy bien. Sí, 116 años. Unos le ponen 117, no sé por qué. 116 años, yo de lo que tengo entendido. Vamos a avanzar un poquito más. Ya vamos con la última. Ya, ¿les parece? Con base en el texto, ¿a qué organización hace referencia? La UNESCO, ojo, verán, hay dos personas que me están poniendo la UNESCO. La UNESCO es la ciencia y educación. La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación. Y ahora, Unión Europea, tampoco, cuidado. La OTAN, correcto. ¿Por qué? Pero aquí vamos a ver. Bueno, yo sé que están un poquito cansados, todo. Hemos visto, ya vamos al repaso en general. Verán, la OTAN no era una alianza militar, sino de defensa. Varios países, dice, contactaron entre ellos para que en el caso de que el asunto de Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, estamos hablando aquí, ¿no es cierto?, se les fuera de las manos, se comprometieron a defenderse mutuamente. De esta manera, Estados Unidos junto a estos países estaban cubiertos más que nada. La contrapostura de la OTAN es el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es los países comunistas, la Unión Soviética firma, dice, un sistema de protección para los países comunistas o de tendencia de izquierda. Defender la ideología a toda costa. La OTAN surge con esa finalidad. Eliminar gobiernos de izquierda más que nada, y proteger el capitalismo a toda costa. Ahora dice la finalidad de la OTAN es eliminar el terrorismo. Hay que definir qué es terrorismo. Hay que definir si es que está bien planteado las bases, pero eso ya queda a criterio de las personas. Cuidado. ¿Sí? Vamos a ver la última. La C. No, jóvenes. No es la C. O no se puede ser que le esté mintiendo, ¿no? No, mentira. Vamos, hablando en serio. Verán, vean la fecha primero. Yo les he dicho, vean fechas para que se puedan guiar. En algunas sí les dan fechas. No se graben al 100% todo, porque no es que les piden fechas, pero debemos conocer las fechas en las que se desarrollan los eventos para poder responder. Si yo les digo lo siguiente, ¿en qué año comienza el Imperio Romano? Es en el año 27 antes de Cristo. Cuidado, 27 antes de Cristo. Y vean qué fecha me coloca aquí. 146 antes de Cristo. Entonces no podemos hablar de romanos nosotros acá. Tendríamos que ver ahora el sistema que nos plantea. ¿Qué nos dice? A pesar de ello, su cultura dejó un legado que perdura hasta el mundo occidental actual, como por ejemplo el tema de la democracia o monarquía, que es una forma de gobierno mayoritariamente aceptada por los diferentes países hasta el día de hoy. ¿La monarquía es aceptada hasta el día de hoy? No. Entonces la opción que nos queda es la A. Muy bien, jóvenes. Sí, preguntas, verán. Voy a darles unos 5 minutitos para que puedan descansar y de ahí vamos a preguntas en general. ¿Sí? Sí, dejemos así nomás, no hay problema. Para poder ver, ¿sí? Cualquier cosa estamos viendo, ¿sí? No hay problema, jóvenes. Listo.
Entonces, descansamos los 5 minutitos y retomamos. Sí, esta clase va para YouTube, entonces se les agradece su presencia. ¿Sí? Un gusto. Se cuida.